La importancia de la lengua en la reconstrucción de la paz colombiana. Colombia. Colombia. Colombia es un país alegre, de folclore, divertida, con gente muy amable, además de una riqueza natural que posee. Esa es Colombia. Aunque los otros países ven a Colombia de otra manera, ¿no? Un país inmerso en la guerra, pobreza, inseguridad, liderado por un gobierno inepto e injusto, en el que domina el terror sembrado por grupos criminales. ¿Y qué decir de la famita del contrabando y el narcotráfico? Definitivamente la intolerancia desata mal uso de la lengua, palabras ofensivas, porque me tocó, porque me miró, y ese mal uso de la lengua maltrata, hiere, incluso llega hasta la muerte. Bueno, también ocurre lo viceversa, ¿no? Es el mal uso de la lengua lo que desata la intolerancia. Pero, ¿cómo reparar, mejorar y mantener entonces una paz en Colombia? Conciencia. Sí, tal vez eso es lo que se necesita. No, señores, que tiene que respetar que acá también hay gente. Actualmente en Colombia existen los diálogos de paz, acuerdos que se proponen arreglar el conflicto, pobreza y recompensar el dolor de miles de familias víctimas de la guerra. A esto se unen otros países que intentan apoyar las negociaciones. Mientras esto tan espléndido ocurre, 29 niños en Colombia mueren por desnutrición, más de 10.000 familias son maltratadas por la falta de líquido vital. La inseguridad domina al país. Delincuentes comunes, asesinos, violadores controlan cada rincón del mismo. ¿Pero cómo nacen cada día tantos criminales? Bueno, podría ser una manera de verlo, ¿no? Se llaman etapas de la lengua, según el desarrollo de la vida. Me explico. Existe una lengua familiar, es la primitiva, por así decirlo, la que se inculca en casa, aunque no se puede decir que sea mala o buena. Es decir, puede transmitir educación, elegancia, confianza, cultura, ser incapaz de quebrarse. Pero también puede transmitir agresividad, insultos, ser vulgar y finalmente destruida por la sociedad. También existe una lengua escolar. Es nueva y por primera vez se encuentra en un entorno distinto. Y entonces arriban a la pequeña mentecita cantidad de códigos de la lengua completamente nuevos y se termina de completar el diccionario propio. Aunque claro, al principio se es valiente para defender el propio lenguaje, pero algo se filtra. Como tercera etapa está la lengua social. Es la exposición de lo que se ha aprendido y lo recopilado. Tiene algo propio, pero también algo ajeno. Allí se mostrará el resultado, si se es capaz de compartir y convivir de una manera agradable con las demás personas, respetando y comprendiendo las otras costumbres de lengua. La lengua que construye paz o la lengua que aporta guerra. Sin embargo, son más características unidas a esto para determinar el tipo de persona. Pero el uso de la lengua sí que aporta. Y la Asociación de Medicina Legal presenta su sección hablando claro con la jeta. No, con la prensa. Cabe aclarar, para no servir de confusión, el mal uso de la lengua no precisamente está en la vulgaridad de sus significados. Por ejemplo,
El gobierno colombiano, bajo términos ocultos y cubiertos por otros asociados a la política, irrespetan, maltratan, señalan y terminan con la confusión para todos los ciudadanos, distorsionando la verdad y convirtiendo leyes a su favor. Este es un ejemplo del mal uso de la lengua. Se supone que los colombianos deberían tener claramente todo lo relacionado en el gobierno, finalmente son ellos solo unos representantes. Pero no son los únicos, sino mire a los medios de comunicación, su trabajo solo es el de informar, pero hacen exactamente lo mismo que el gobierno. Claro, es una generalización. Se dice que si se alimenta el espíritu de buenas acciones, la mente y la razón funcionarán de forma adecuada, bajo sentimientos nobles y actitudes positivas que se reflejan en el uso de la lengua. Cuando se dice el buen o mal uso de la lengua no se refiere a la parte física, tampoco a la estructura de palabras y las frases o la riqueza de conceptos, no. Se refiere a lo más parecido de esta frase. No es el madrazo, es el tonito. Palabras de un padre a su hija. La población colombiana sumergida en tantas acciones de guerra y pobreza solo puede transmitir eso, guerra y pobreza. En Colombia, la intolerancia es quizá el mayor detonante del conflicto, un antivalor que rompe con amistades, educación, ética, costumbres morales y de religiosidad, desencadena rencor, ira y violencia. Y esta explosión se da gracias al mal uso de la lengua. Para concluir, lo invito a hacer una reflexión sobre el uso de su lengua. Conviértase en un agente de paz, pero no con manuscrito, lecciones o consejos, no, hágalo de manera lógica, con acciones. Las acciones buenas traen más, le ayudarán a vivir de manera más tranquila y convivir con las demás personas. Además, tomar una posición con carácter y personalidad frente al conflicto que actualmente vive Colombia. Recuerde que no necesita cambiar su personalidad, simplemente para aportar a la reconstrucción de la paz es tener conciencia sobre el mal uso de la lengua. Hasta pronto.